Hola hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios en esta hora y vamos a continuar con este tema y con esta serie la serie se titula Los caminos del hombre sin Dios. Y continuamos con ese tema, este es el tema número 6 de esta serie. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 6. Hemos visto diferentes caminos y analizado diferentes eh, perspectivas del ser humano que dice que va al cielo. Eh, entonces voy a continuar con este tema y esta es la última parte que vamos a estar tocando de este tema. ¿Cuál es el camino al cielo? Ya hemos visto 8 razones que la gran mayoría menciona para decir que va al cielo. Enumeraré cuáles son, ya que estos son los últimos argumentos que analizaremos, pero mencionaré los que ya hemos mencionado y analizamos con anterioridad. Voy a mencionarlos solamente para recordar y pasar a estos dos últimos argumentos que vamos a analizar el día de hoy. Entonces pondré en pantalla los que ya hemos analizado. Por si hemos analizado eh, procuro guardar los 10 mandamientos, soy mejor que mis vecinos, nací en un hogar cristiano, he sido bautizado, soy miembro de una congregación, doy diezmos y ofrendas a la iglesia, asisto a la congregación con regularidad, leo la Biblia diariamente, ¿no? Hemos analizado estos argumentos y hemos visto a la luz de las escrituras que no tienen ninguna validez, pero para la eternidad, que cualquiera que se apoye en ellos, en estos argumentos, pues tiene un gran riesgo de no llegar al cielo, sino que más bien se encontrará con oscuridad y con una llama que jamás se apaga. Entonces vamos a pasar al siguiente camino y lo vamos a analizar. El siguiente camino, el camino número 9, es servido mucho al Señor. He servido mucho al Señor. Mucha gente se apoyan en esto de que no, es que yo he ido a campañas evangelísticas, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Está bien, qué bueno que lo has hecho. Sin duda es algo muy glorioso servir a Dios. Qué gran privilegio, qué gran llamado para alguien que Dios le ha dado esa oportunidad de servirle, de poder hacer algo que para el reino de los cielos. Aquel que tiene un deseo de servir a Dios, pues como dice la palabra, aquel que en el obispado buena obra desea. Pero no debemos confundir el deseo de servir a Dios con el deseo de llegar al cielo, son cosas distintas. No debemos de confundir el deseo de servir a Dios con el deseo de llegar al cielo. Son caminos que muchos piensan que son lo mismo, pero esto no es verdad. No son lo mismo. Pero veamos lo que dicen las escrituras y así no estar solo con argumentos humanos, ¿verdad? No solamente con argumentos humanos, sino que veamos lo que las escrituras nos marcan. Entonces, ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7 verso 1, tenemos allí a un centurión que tiene a un siervo de él, un siervo muerto o un siervo muy enfermo. Vamos a leer allí, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole que es digno de que le concediese esto. Y vete lo que dice el versículo 5, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dos cosas que ellos remarcan, por lo cual ellos decían que era digno. Voy a leer este pasaje en Palabra de Dios para Todos. Dice allí, lo remarqué allí, dice, y cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho y le dijeron, este capitán merece que lo ayudes, merece que lo ayudes, porque ama mucho a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Quiero que prestemos atención
en este relato porque los líderes religiosos decían que era digno. Dijeron que era alguien que se lo merecía. Este capitán merece que lo ayudes. El lenguaje actual, este pasaje se lee así. Le dice, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes. Porque es un hombre bueno. Mira lo que dice esta versión. Es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien. Y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. No, hombre, este cuate ya se había ganado el cielo, según ellos. Y muchos tal vez tenemos este concepto de que Dios nos debe algo. Es digno de que se lo hagas porque, o sea, como que me debe algo. Porque nosotros hemos hecho algo y muchos piensan que porque adornaron una vez la congregación, porque donaron ciertas cosas, porque estuvieron tocando en cierta organización, en cierto lugar, entonces Dios me debe algo, ¿no? Porque yo un día estuve en el aula con los niños y les enseñaron y porque estuvieron tal vez en una junta de varones. Con todo eso en mente piensan que van al cielo. Piensan que lo merecen. Piensan que lo merecen porque ya serví mucho a Dios. Pero continuamos con la historia. Versículo número 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado fe, tanta fe. Veamos lo que reconoce el maestro. Lo voy a poner el lenguaje actual, este pasaje. Y dice, versículo 8 que voy a leerlo allí, dice, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Y si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado a quienes lo seguían. Les dijo, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. ¿Qué reconoce el maestro de esta persona? No reconoce todo lo que ha hecho. No menciona nada de eso, solo mencionan los religiosos. Y obviamente un religioso muchas veces dirán, hasta lo hemos visto en películas que dicen, no, es que fulanita se ha ganado el cielo porque es bien, da muchas limosnas, siempre ayuda, siempre da de comer. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no, obviamente que no. Es muy bueno que una persona tenga ese tipo de conducta, pero no por eso se va a ganar el cielo. No, es que ella es bien buena porque ella donó tantas cosas, donó un terreno, donó y sirve mucho a Dios, es la primera, nunca falta y bueno, sí, qué bueno. Pero Jesús no se maravilló de la sinagoga que había construido o de que los tratara bien a sus compatriotas, de eso no se maravilló Jesús. Se maravilló de la fe que tenía este hombre. Ahora un punto que vamos a decir aquí. A la justicia humana, en el punto de vista de justicia, el capitán romano era mayor ya que él era el conquistador. Él era un romano y en ese tiempo la nación judía estaba bajo el dominio de Roma. Por lo tanto, este capitán podía haber obligado a Jesús a hacer lo que él quisiese, pero él reconoce, fíjate lo que dice, él reconoce que no es digno a pesar de todo lo que él había hecho. Pero lo que vemos aquí es que reconoce que él no es eso, que él es menor, que a pesar de todo lo que él había hecho, solo Jesús podía, primeramente, sanar a su siervo y segundo, salvarle. El capitán romano sabe que no se ha ganado el cielo.
Él lo sabía que no se había ganado el cielo, sino que sabe que esto es de la voluntad de Dios. Pero veamos lo que alaba el maestro, y eso es lo importante, que Jesús alaba que ni en todo Israel había encontrado tanta fe. El maestro alaba no la gran sinagoga que había construido o los muchos servicios que había hecho a los judíos. No, él alaba la fe que este hombre tenía. Tiene una fe de verdad donde él confiaba y reconocía que no era necesario que Jesús estuviese allí, sino que él dijese la palabra. Él reconocía la autoridad del maestro. Si hubiese tenido esa gran confianza que muchos sirven a Dios y que piensan que por eso Dios les hará el favor de aceptarlos en el cielo. Pero si daré otro verso, en lo que dice allí, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer en la versión Jerusalén. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. El centurión no hacía las sinagogas por ganarse el cielo. Según este verso, no. El centurión hacía esto porque él buscaba algo más. Él buscaba la salvación y él sabía que la salvación estaba en Jesús. Lo sabía. Por eso lo reconoce, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Dios mismo se maravilló de la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque creyó que existía. Es decir, él creyó que Jesús era Dios mismo y que tenía la autoridad para mandar lo que él no podía hacer. No importa todo el servicio que hubiera hecho, no importa la sinagoga que hubiese construido, que si tú construiste un hospital, que si tú construiste un hospital para huérfanos, que tú tienes una gran casa de huéspedes, no importa eso. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, al final te vas a encontrar con condenación. Te vas a encontrar con, o sea, ese camino, el pensar que he servido mucho a Dios, pues no tiene ninguna validez. Este soldado sabía que no por el hecho de haber prestado algunos servicios no quería decir que fuese al cielo, sino que el maestro lo indica que es por la fe, es por la fe. Pero pasaré al siguiente camino, y es el camino número 10, y es, espero que Dios así lo disponga. Espero que Dios así lo disponga. ¿Qué quiere decir este camino? Bueno, que muchas son las personas que fundan sus esperanzas en ir al cielo en la idea de que Dios es amor. No, es que Dios es amor y al final Dios va a perdonar a todos y no castigará a nadie porque Dios es amor y al fin de cuentas tendrá misericordia y les dará el cielo. Ese pensamiento es un terrible error con funestas consecuencias. Pensar que amor no es ser justo, creo que es lo que está mirando, no es amor, sino injusticia. O sea, pensar que amor es ser injusto, creo que no van de la mano. Y vamos a ver algunos versos. En Juan capítulo 3, verso 17 dice esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Veamos lo que está diciendo aquí, Cristo mismo lo está diciendo. Y es que al final todo se decidirá por algo, y es que el amor ya fue mostrado. O sea, aquellos que piensan que Dios es amor y que al final Dios va a perdonar a todos, ellos piensan que Dios hasta ese momento no los ha amado, que los va a amar cuando estén frente a Él. No es cierto. Dios ya mostró su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese es el amor ya mostrado. No es que se mostrará, sino que ya fue mostrado. Y eso fue la cruz del Calvario. El pensar que el amor se mostrará al final, diciéndoles a todos que pasen al cielo, es como pensar que en el cielo hay una total injusticia. Y que eso
no podría ser compatible con Dios. O sea, nos imaginamos un cielo lleno de injusticia, pues mejor nos quedamos en la tierra. Pues aquí está lleno de injusticia, pues el cielo más. Eso no puede ser compatible con Dios. Eso no es impensable. Entonces, ¿por qué viene la condenación? Porque el hombre rechaza el amor de Dios, que Él dice que al final lo salvará. O sea, están pensando, es que al final Dios va a salvar a todos, sí, pero, o sea, eso no puede ser, o sea, ¿por qué? Porque Dios ya mostró su amor y tú lo estás rechazando y al final quieres que eso que rechazas te salve, es ilógico, es algo irracional. Mira, vamos a ver otro pasaje. Romanos capítulo 1 verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo subrayé porque esa palabra es importante. Aprobar significa es algo que el hombre está decidiendo. El hombre está decidiendo y no estamos hablando aquí de la salvación, estamos hablando aquí de cómo se comporta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, fíjate otra vez, entendido, habla de algo que se está haciendo de una manera consciente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Veamos la palabra de Dios, dice que el hombre no está en ignorancia. El argumentar que al final Dios va a salvar a todos es como decir que el hombre no sabe lo que hace. Eso es lo que está diciendo. O sea, si cuando el hombre dice es que al final Dios va a salvar a todos porque el Dios es amor, es como estar diciendo que el hombre no sabe lo que hace, que hace las cosas, pero él es inocente de lo que él está haciendo y no es cierto. Ahí está diciendo que ellos no aprueban tener en cuenta a Dios y como no aprueban tener en cuenta a Dios, ellos entienden que aunque esas cosas son malas, las hacen. El hombre sabe que ciertas acciones que hace merecen un castigo fuerte, merecen sin duda tal vez la cárcel, pero después utiliza otro verbo interesante y es se complacen con los que las practican. Es decir, ya llegan a un punto en que dicen, ay, así es mi vida, así me gusta vivir, así me hizo Dios. Así dicen ellos. Y voy a poner este verso en otra versión, la versión Dios habla hoy. Dice, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Hasta ven con gusto que otros las hagan. Entonces, vemos cómo es que saben lo que hacen, pero no les importa. Aman más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, el pensar que Dios al final salvará a todos porque Dios es amor, es un camino totalmente erróneo y por el cual andan muchos. Yo espero que en este día Dios te hable y te diga que Él es amor, sí, Dios es amor, pero también Él es justicia. Y jamás va a pasar por alto o nunca tomará por inocente al culpable. El pensar que Dios al final va a salvar a todos es poner en la mira a un Dios injusto.
es poner en la mira a un Dios que no tiene el más sentido de la justicia y de la rectitud. No podemos pensar de esa manera, no podemos pensar que al final Dios va a perdonar a todos, no, Dios perdona a alguien, no importa el pecado que haya cometido, no importa, Dios lo perdona, pero no porque Dios sea amor, sino en base a Jesucristo, quien es nuestra expiación, nuestra propiciación y nuestra redención delante de Dios por la eternidad. Yo espero que esto que hemos hablado hoy te haya enseñado algo y te haga entender que si tú estás pensando que porque sirves a Dios o porque Dios es amor te vas a salvar, créeme, ese es un camino muy equivocado que al final te guiará hacia la condenación. Que Dios te bendiga y que si en este momento Dios te ha hablado, puedas atender su voz. Hasta luego y bendiciones.